Hola, soy Miriam, residente de segundo año en anestesia y reanimación en el Hospital Torre Cárdenas y os voy a hablar sobre los corticoides en los cuidados intensivos. Os explicaré brevemente qué son los corticoides y veremos en qué patologías están indicados los corticoides y en cuáles no. Todo este listado son patologías que vemos en unidades de cuidados críticos más o menos frecuentemente y en los que se han utilizado corticoides, pero ¿realmente está recomendado usarlos en todos ellos? Vamos a verlo. Los corticosteroides son hormonas que se sintetizan en la corteza suprarrenal a partir del colesterol. Son esteroides y se clasifican en mineralocorticoides y glucocorticoides. En la corteza también se sintetizan los andrógenos y en la médula las catecolaminas, pero son hormonas que ahora no nos interesan explicar. Los mineralocorticoides, como son la aldosterona, tienen como función el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico y están regulados por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los glucocorticoides, como son el cortisol, se regulan por el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal a partir de la hormona adenocorticotropina y la corticotropina. Y lo hacen principalmente a partir de factores estresantes, como pueden ser una enfermedad, una cirugía, una hipoglucemia o emocionalmente. Son varias las funciones de los glucocorticoides, como por ejemplo el almacén de glucógeno en el hígado, el aumento de la glucemia por la disminución de los receptores GLUT, el aumento del depósito de la grasa y su distribución en la parte superior y menor en la inferior, la disminución de la reacción inflamatoria. Todos efectos metabólicos que debemos conocer porque producen unos efectos adversos cuando existen los glucocorticoides en exceso. Aquí os señalo los efectos adversos que vemos más frecuentemente cuando administramos glucocorticoides y sobre todo en las patologías que vamos a ver a continuación. Os dejo una tabla ampliada con todos los efectos adversos de los glucocorticoides, en los que destaco la neumonía por neumocistis que veremos a continuación. El edema vasogénico en tumores del sistema nervioso central. Primera patología de la que vamos a hablar. ¿Por qué se produce el edema vasogénico? Por una alteración en la barrera hematoencefálica, que a su vez se produce por una ausencia de uniones entre las células endoteliales de los vasos sanguíneos del tumor, que acaba produciendo una fuga de líquido hacia el parénquima, conocido como edema. ¿Cuál es el mecanismo de acción por el cual los glucocorticoides son beneficiosos? Porque regula negativamente el factor de crecimiento UEGF, que es el que hace que haya ausencia de uniones en las células endoteliales. Regula positivamente el factor ANG1, que es un factor estabilizador de la barrera hematoencefálica, e inhibe la producción de interleuquinas como la interleuquina 1. Debemos de saber que los corticoides supondrán un beneficio de los síntomas si estos están relacionados con el edema vasogénico. Según la extensión del edema, los síntomas pueden ser generalizados, sobre todo cefaleas bilaterales y difusas, y si aumento de la presión intracraneal, náuseas, vómitos, somnolencia y edema de papila. Pueden ser focales como afasia o hemiparesia o pueden presentarse ambos. Los síntomas del edema tienden a progresar de una manera subaguda, con un inicio insidioso y un empeoramiento gradual. La desametasona es el fármaco estándar debido a su alta potencia. Hablando de potencia, os dejo esta tabla en la que aparecen los glucocorticoides sistémicos y su equivalencia. A mayor actividad inflamatoria encontramos la betametasona, como podemos ver señalado en la flecha, y con mayor actividad mineralocorticoide la fluorocortisona. Con respecto a la pauta de administración de los glucocorticoides, debemos de saber que los pacientes asintomáticos no requieren tratamiento, excepto en el caso de que los tumores se hallen en el tronco o en el cerebelo por el riesgo de enclavamiento, o en el caso de que vayan a recibir tratamiento con quimioterapia. Sí se darán glucocorticoides en caso de síntomas, ya sean leves, moderados o graves, con esta dosificación.
En el caso del aumento de la PIC, pueden administrarse dosis de hasta 40 miligramos al día, en caso de urgencia como efecto masa. Pueden requerirse también intervenciones adicionales durante las primeras 24 o 72 horas para reducir la PIC, como el mannitol o el suero salino hipertónico. En el caso de que no mejoren clínicamente con las dosis iniciales de desametasona, existen dos posibilidades. Una, o los síntomas están causados por factores distintos al edema, o se requiere una dosis más alta. ¿Qué hacemos en este caso? Duplicamos durante máximo 3 días, hasta 16 miligramos. Si no responde a las 72 horas, se vuelve a la dosis previa. Si sí mejora, se continúa con la dosis más alta puesta, sabiendo que la máxima es de 16 miligramos. En el caso que 16 miligramos al día sea insuficiente, podemos encontrarnos ante un edema refractario, en el que hay que valorar la administración de bevacizumab. En el momento en que el paciente se haya estabilizado clínicamente, habrá que reducir gradualmente la dosis de glucocorticoides para evitar el riesgo de producir una insuficiencia suprarrenal aguda, que se suele producir cuando reciben los pacientes más de 3 semanas una dosis superior a 20 miligramos al día de prednisona o equivalentemente 3 miligramos de desametasona. Estas son las complicaciones que más frecuentemente se ven en pacientes con tumores del sistema nervioso central con edema y que reciben glucocorticoides. La neumonía por neumocistis, que deberá sospecharse ante un paciente que presente fiebre y disnea y que lleve recibiendo desametasona más de 4 semanas. En este caso deben recibir profilaxis con trimethoprim sulfamethoxazol. También puede producirse gastritis, enfermedad ulcerosa péptica, perforación intestinal y peritonitis. Deben recibir profilaxis con inhibidor de la bomba de protones. Y por último, miopatía, que se produce normalmente con la administración de desametasona, que es un glucocorticoide fluorado. Se produce a las 9-12 semanas de tratamiento. Y su manejo consiste en suspender los glucocorticoides en el caso de que no se pueda cambiar la preparación de estos. La siguiente patología de la que vamos a hablar es el shock séptico. En este caso, los corticosteroides han sido muy estudiados en esta patología, junto con otros como la vitamina, tiamina o ácido ascórbico y el azul de metileno. ¿Cuál es el mecanismo de acción por el que los corticoides son beneficiosos en esta patología? Primero, porque suprimen la inflamación que contribuye al shock, como ya sabemos, porque contribuye a la insuficiencia suprarrenal que se produce y porque tienen efectos sobre los receptores endoteliales de glucocorticoides, haciendo que aumente la tensión arterial. ¿Cuáles son las indicaciones de glucocorticoides en el shock séptico? El shock séptico refractario, definido como aquel con una tensión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio durante más de una hora cuando ya se ha administrado adecuadamente líquidos y vasopresores, y el shock séptico producido por afecciones que se benefician de terapia con glucocorticoides, como son algunas de las que veremos a continuación: COVID-19, neumonía adquirida en la comunidad, síndrome de estrés respiratorio del agudo y neumonías eosinófila aguda, neumonía organizadora, linfocistosis y hematofagocítica. Estas últimas patologías que también se benefician de los esteroides. ¿Y cuál es el momento en que debemos iniciar los corticosteroides? En el momento en que se inicie un segundo vasopresor, como es la vasopresina. Es decir, cuando las dosis de noradrenalina lleguen a 15 microgramos minuto. ¿Y cuál es el glucocorticoide de elección? La hidrocortisona. En este caso también se debe asociar un mineralocorticoide, como es la fluorocortisona, a las dosis que os dejo aquí escritas. Según los últimos estudios y los últimos metaanálisis, podemos afirmar que la combinación de hidrocortisona con fluorocortisona disminuye la mortalidad en un 12%. La adición de hidrocortisona supone estar
más días sin vasopresores, ya que aumenta la tensión arterial y disminuye la duración del shock. Son por tanto medidas ahorradores de vasopresores. Además, supuso una duración más corta de la ventilación mecánica y de una estancia hospitalaria. Tercera patología, la neumonía asociada a la comunidad. En este caso, las indicaciones para administrar corticosteroides es la neumonía asociada a la comunidad grave. La neumonía asociada a la comunidad severa es aquella que presenta algunos de los siguientes criterios: shock séptico con necesidad de vasopresores, fallo respiratorio que requiere ventilación mecánica, frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, PAFI menor a 250, infectados multilobares, desorientación, uremia elevada, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia o hipotensión que requiere resucitación. Para que sean beneficiarios de los corticosteroides deben cumplir algunos de los siguientes criterios: requerir ventilación mecánica con una PIP de por lo menos 5 centímetros de agua, requerir unas gafas de alto flujo nasales con una PAFI menor a 300, requerir Ventimax con una PAFI menor a 300 o tener un score según el PSI mayor a 130. Indicación que se da en pacientes inmunocompetentes, ya que en los inmunocomprometidos habrá que valorar el riesgo-beneficio. Por eso habrá que evitar los glucocorticoides en tuberculosis, patógenos fúngicos, hepatitis viral, infección por herpes o gripe. El glucocorticoide administrado será una hidrocortisona en infusión continua, que ha demostrado disminuir la mortalidad, disminuir la incidencia de intubación endotraqueal, el uso de vasopresores y la estancia hospitalaria. Neumonía asociada a COVID-19. En este caso, los corticoides serán beneficiosos en neumonía grave, es decir, aquella que requiera un soporte ventilatorio o un oxígeno suplementario. La pauta de administración será dexametasona con la dosis, repito, que aquí os he dejado, y demostrando una disminución en la mortalidad y en la ventilación mecánica. Distrés respiratorio del adulto. ¿Cuáles son las indicaciones? Distrés por afecciones que se beneficien de glucocorticoides, como hemos dicho antes, COVID-19, neumonía asociada a la comunidad, shock séptico refractario y procesos sensibles a los esteroides como la neumonía eosinófila aguda o la neumonía organizadora. También se indica en síndrome de distrés respiratorio agudo temprano, es decir, dentro de los primeros 14 días, que sea moderado o grave, es decir, la relación PAFI menor a 200, a pesar de una ventilación protectora, es decir, que sea refractario. Habrá que evitarlo en el tardío a partir de los 14 días y, como hemos dicho antes, en el causado por gripe. El glucocorticoide a administrar será la dexametaxona o la metilprednisolona, según las dosis que os he dejado. Los resultados de los estudios afirman una disminución de la mortalidad, una disminución en la duración de la ventilación mecánica y una disminución en la duración de la estancia hospitalaria, como en las anteriores patologías. En el caso de la meningitis bacteriana se recomienda como glucocorticoide la dexametaxona, con la dosis que aquí os he dejado escrito. Muy importante administrándolo antes o a la misma vez que los antibióticos. Los resultados obtenidos son una disminución de la tasa de pérdida auditiva, de otras complicaciones neurológicas y de la mortalidad. En el caso de la meningitis tuberculosa, el glucocorticoide de elección será la dexametaxona a estas dosis y en pauta descendente según la semana. Los resultados obtenidos son también una disminución de la mortalidad en un 25% entre los 2 meses y los 2 años después de haber iniciado el tratamiento. En el caso de la asma exacerbada, se dará como glucocorticoide la prednisona durante 5 a 7 días si tras
2 o 3 días de corticoides inhalados no se han obtenido beneficios. Los resultados son el alivio de los síntomas, la disminución del riesgo de las crisis asmáticas y la disminución de la hospitalización. En el caso del EPOC, se administrará ante un EPOC exacerbado moderado y grave. Y administraremos prednisona durante 5 días según la sociedad COL o 14 días según la europea americana. Los resultados obtenidos son una disminución de las tasas de recurrencia y la necesidad de hospitalización y evidentemente una mejora del resultado de las pruebas de función pulmonar. Sin embargo, no hay una diferencia clara en la mortalidad. En la neumonía por neumocistis administraremos prednisona en el caso de neumonía moderada a grave, es decir, que tenga una PO2 en sangre arterial menor a 70, un gradiente alveolar arterial mayor a 35 y una saturación menor a 92%. En este caso hay una mejoría en los resultados clínicos y en la mortalidad. En el caso de la insuficiencia suprarrenal aguda, habrá que hacer un diagnóstico rápido porque se trata de una emergencia que puede ser mortal. El tratamiento debe ser inmediato con infusión de líquido isotónico y con administración de glucocorticoides como la hidrocortisona. En el caso de que la hidrocortisona no esté disponible, la alternativa incluye metilprednisolona 40 mg intravenosa en 2 dosis o desametasona de 4 a 6 mg al día intravenosa en una sola dosis. En estos casos en los que no hemos administrado hidrocortisona, deberemos administrar fludrocortisona a 0,2 mg al día por vía oral. En el caso de la hepatitis alcohólica, se administrará ante una hepatitis alcohólica grave, es decir, con una puntuación en la escala de F mayor a 32 puntos. Se administrará prednisolona durante 28 días o antes en el caso de que no haya mejoría. Algunos estudios en este caso también han demostrado una disminución en la mortalidad. Maduración fetal en el parto prematuro, es decir, en aquellas embarazadas en la semana de gestación menor a 34. Administraremos betametasona y obtendremos una disminución del riesgo de la dificultad respiratoria, de la mortalidad, de la hemorragia intraventricular, de la leucomalacia periventricular y de la enterocolitis necrotizante del recién nacido. A pesar de que hay algunos estudios que demuestran no haber mejoría en la supervivencia, se suele administrar hidrocortisona, una dosis de carga. Muy importante una vez excluido la insuficiencia suprarrenal. En el edema laríngeo post-extubación se podrá administrar metilprednisolona en 12-24 horas antes de la extubación. Los resultados indican una disminución en la incidencia de edema laríngeo post-extubación y de reintubaciones. Y las indicaciones son la prevención de la reintubación y del estridor laríngeo. En el caso de la cisticercosis utilizaremos glucocorticoides como la desametasona en la neurocisticercosis parenquimal y en la encefalitis quística, que es la neurocisticercosis parenquimal con más de 20 lesiones inflamatorias. Los estudios muestran una disminución del riesgo de convulsiones y de la aparición de calcificaciones. Empecemos por las patologías en las que están contraindicados los corticoides. En este caso, en el traumatismo craneoencefálico, porque se ha visto que aumenta la mortalidad, la discapacidad y algunas complicaciones metabólicas e infecciosas. En el caso del hematoma subdural, ciertamente se ha correlacionado con una disminución de la recurrencia del hematoma. Sin embargo, se asocia a peores resultados, como discapacidad, infecciones, delirio e hiperglucemia, como en otras muchas patologías en las que se utilizan glucocorticoides. En el caso de los accidentes cerebrovasculares están contraindicados tanto en el hemorrágico como en el isquémico, ya que se ha visto también un aumento de la mortalidad, de la discapacidad y de las complicaciones asociadas.
En cuanto a los accesos cerebrales, ocurre lo mismo que en el caso del edema vasogénico asociado a los tumores del sistema nervioso central. Es decir, solo se podían administrar en el caso de que hubiera síntomas o en el caso de los asintomáticos cuando hubiera daño en zonas como el tronco o el cerebelo. Y en el caso de que haya mejoría clínico-radiológica, deberíamos retirarlo, ya que los corticoides impiden la entrada del antibiótico en el acceso, impiden la formación de la causa y favorecen su ruptura. En el traumatismo raquimedular también están contraindicados, con un alto nivel de evidencia. En el caso de que asocien alguno de los siguientes: traumatismo craneoencefálico moderado severo, traumatismo multisistémico, lesión penetrante o comorbilidades con alto riesgo de descompensación. En el caso del traumatismo raquimedular puro, hay algunos estudios como el NACI que defienden un papel neuroprotector, administrando glucocorticoides como la metilprednisolona, sobre todo si era administrado en las 8 horas siguientes al trauma. Y por último, para finalizar, el síndrome de Guillain-Barré. También está contraindicado el uso de corticosteroides, ya que se ha visto que ni mejoran el pronóstico ni acortan el tiempo de recuperación. Espero que os haya gustado esta presentación y os haya servido para salir de dudas. Muchas gracias.